¿Les parece si partimos con una pequeña oración para introducirnos? Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. También agradecerte por el día sábado, sabemos que fue un tiempo especial y que tú seguirás obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Te entregamos este tiempo, te entregamos esta temática también, Señor, que sea tu palabra hablando en esta reunión. Te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchachos, hoy vamos a hablar del título que se llama Dios toma la iniciativa. ¿Ya? Y para empezar, necesito algún colaborador, alguien que lea fuerte, que me pueda buscar Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias. Por lo tanto, debemos saber que el Señor es el que está más interesado en nosotros para hacer en nosotros lo que es la obra, el plan que Él tiene para nosotros. Entonces, como decía Hamilton, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Tenemos ahí dos conceptos importantes que los vamos a definir próximamente, ¿ya? Y para que se cumpla su buena voluntad. La pregunta es, entonces, ¿qué es el querer? ¿Qué será el querer? Acá vemos algunas imágenes que dice yo quiero cantar, yo quiero saber, yo quiero ser futbolista, yo quiero trabajar. ¿Cómo podríamos definir el querer? Acá yo les voy a leer una definición que dice, el querer se puede definir como el deseo, la intención, la voluntad de hacer algo, de poseer también o lograr algo. También podemos hablar de la intención. La intención es el propósito o la idea de hacer una cosa para conseguir algo. Podemos decir que el querer es algo interno, es algo que puede venir del corazón, que puede venir del pensamiento de uno. ¿Ya? Esa es como la primera parte. Y también está el hacer. ¿Qué es el hacer? Aquí tenemos a Julio Iglesias que dice, yo canto. Julio Iglesias, bastante joven. Yo hago el cambio, yo sé que puedo. Yo trabajo, yo soy futbolista. Entonces, podemos notar que hay una gran diferencia en el querer y en el hacer. El hacer, podemos decir que es cuando nosotros ejecutamos la intención, la voluntad propuesta en el querer. Entonces, cuando todo lo que estaba en el corazón, cuando estaba en el pensamiento de nosotros, se ejecuta, se realiza o se desarrolla. Cuando hablamos de que Dios tiene y toma la iniciativa, se refiere que Él quiere hacer algo con nosotros, Él quiere involucrarnos en su obra y en su plan que es perfecto. ¿Cuál es ese plan? Es algo que debemos preguntarnos cada uno de nosotros todos los días. Sabemos que el Señor tiene planes generales para nosotros y planes específicos. Y está en nuestro deber y en nuestra intención es descubrir qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Es importante decir que si llevamos un mes de vida cristiana, 5 años, 10 años, es algo que debemos preguntarnos constantemente porque siempre el Señor está revelando algo a nosotros, está siempre revelando a nuestro corazón cuál es su verdadera voluntad. Dice que cuando estoy caminando con Dios, no solo produce en mí el deseo, las ganas, el sentir, la revelación, el anhelo o, resumidamente, el querer. ¿Ya? Para explicar, el Señor no solamente está produciendo en mi vida el deseo de orar, el deseo de buscarle, el deseo de compartirle a otro, el deseo de quizás de leer la palabra de Dios, porque antes de conocer a Cristo no lo teníamos en quizás en nuestras intenciones, en nuestras prioridades. Por lo tanto, el Señor va provocando eso en nuestro corazón, el deseo.
Pero eso no es suficiente. ¿Qué creen ustedes que falta? Dice que también produce en mí la motivación, la perseverancia, el trabajo, el amor, el beneficio, el resultado. Se refiere el hacer. Por lo tanto, no basta solamente con tener el deseo de orar. Yo deseo orar, sino que yo oro. Ahí se ejecuta lo que Dios quiere para mi vida. Está el resultado. Está la acción misma. Para nosotros los cristianos es importante poder ejecutar todo lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Porque sabemos que Dios nos dio propósitos, nos dio planes, el Señor nos dio una vida nueva. Pero en esta parte podemos decir que en todo eso nosotros debemos ser testimonio. Por ejemplo, no mentir, hablar la palabra de Dios, es hacer. Ahí dice, bueno, un mensaje que el propósito de la vida no es ser feliz, tampoco obtener el placer y evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, que es algo que nos preguntamos constantemente, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Pero ya vamos entendiendo de que Dios primero provoca algo en mí, un deseo, un sentir, que puede ser que yo lo haga también, que yo pueda ejecutar eso. Y que el resto lo pueda ver, porque es algo externo. Vida centrada en Dios. ¿No es cierto? Tenemos dos caminos que constantemente debemos estar eligiendo. O la voluntad de Dios o mi voluntad. A continuación vamos a ver algunos casos de hombres de la Biblia que su vida, o por lo menos la decisión que ellos tomaron, fue basado en lo que Dios quería para ellos. Fue basado en el plan que el Señor tenía para ellos. Y lo más importante es que ellos caminaron con Dios. Es maravilloso ver que en muchas partes de la Biblia dice, caminó con Dios, estuvo con Dios. Eso significa que tuvieron una relación cercana, íntima, algo que todo cristiano anhelaría y anhela tener. Vamos al primer caso. ¿Quién me puede ayudar con este pasaje y que me diga, puede ser por chat o por micrófono, de quién estamos hablando acá o qué personaje es? ¿No es cierto? ¿Quién puede leer el pasaje de Génesis? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió de Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Acá podemos, en base a lo que estamos conversando, que dentro de esta sociedad, de este mundo que estaba lleno de maldad, ¿no es cierto?, donde abundaba el pecado, el Señor tomó esta determinación de limpiar, dice, raer, que significa eliminar, limpiar.
raer a todos los hombres que no hicieron lo recto delante de Dios, pero aún así había un hombre que fue justo. El versículo 1 dice, Noé fue justo, fue un varón que caminó con Dios en medio de una sociedad malvada. Entonces es importante ver cómo el Señor permite esta situación también, porque Noé podría haber dicho, ¿por qué estoy haciendo esto si toda la gente va para otro camino, va para allá? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Y hoy en día nos pasa mucho eso, que vemos que nuestros compañeros de trabajo, nuestros cercanos, hacen lo contrario a lo que Dios hace, a lo que Dios dice en su palabra. Entonces nosotros decimos, chuta, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ellos hacen esas cosas que no le agradan a Dios? Y en algunos casos uno se ve tentado, ¿no es cierto? Pero él, en este caso Noé, fue el que caminó con Dios, o sea, él creyó en Dios, él le creyó a lo que Dios le había prometido, de que le iba a salvar. Por lo tanto, en nosotros podemos decir que puede pasar lo mismo, ¿no es cierto? Con esta situación que hoy en día está ocurriendo, nosotros podemos decir, y que también se oró en el día sábado, en la vigilia, que nosotros podemos creerle a Dios a pesar de la dificultad, a pesar de que la gente se enfría, ¿no es cierto? El corazón de las personas se enfría. Eh, la semana pasada me tocó discutir, por decir así, con una persona que me escribió que cómo era posible que yo confiara en Dios y si estaba la embarrada, por decirlo así, en todo el mundo y que por qué Dios permitía esas cosas. Entonces, ahí uno se da cuenta de que o me dejo llevar por esa corriente que es el odio, que es la amargura, o me dejo llevar por la palabra de Dios. Y así lo hizo Noé en este caso. Noé perseveró y caminó con Dios a pesar de ese tiempo de dificultad, que fueron aproximadamente 100 años que él estuvo ahí construyendo el arca y quizás soportar las burlas, soportar la gente que lo humillaba, pero él creyó en Dios, él confió en el Señor. Segundo ejemplo, ¿qué personaje será este? Para saber van a tener que buscar el pasaje. ¿Qué me puede ayudar con Segunda de Crónicas 14, del versículo 9 al 11? Y salió contra ellos Será, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa, hasta los desiertos, y clamó a Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos con este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Gracias, gracias Jonathan. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del rey Asa. Él estuvo rodeado por una invasión, ¿no es cierto? Y él sintió la desesperación, sintió el temor. ¿Cuántas veces nos hemos visto asustados, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es arrodillarnos y pedirle a Dios que el Señor tome esta situación, que el Señor nos ayude. Y así como él, podemos decir que el rey Asa reconoció la grandeza de Dios. En la oración que él hizo, en el pasaje que leyó Jonathan, podemos decir que el rey Asa reconoció la grandeza de Dios primero, reconoció su poder, reconoció la misericordia de Dios, su confianza en él y reconoce su paternidad. Todos esos conceptos se pueden extraer de esa oración sincera que él hizo en ese momento de dificultad al Señor.
¿Y qué pasó? El Señor le respondió, ¿no es cierto? Entonces Jehová desbarató a los etíopes delante de Asa y de Judá, y los etíopes huyeron. Y tenemos otro caso. ¿Qué personaje será el que está en la pantalla? Está fácil esta. ¿De quién estamos hablando? José, ¿no es cierto? Voy a leer el pasaje para que veamos de qué forma José decidió ser íntegro delante de Dios. Y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Y dejó todo lo que tenían en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Claramente, él fue tentado varias veces y él tomó la mejor decisión, ¿no es cierto?, que fue huir. Quiero destacar el versículo 2 y el 3 que dice que el Señor estaba con José y fue un varón próspero. O sea, ¿qué nos gustaría a nosotros que nos dijeran, él estaba con el Señor y él fue un varón próspero? O en este caso fue una mujer de Dios, fue una mujer próspera por él, ¿no es cierto? Y vio que Jehová estaba con él. Hay varios casos en la Biblia que se dice de que el Señor estaba con esta persona, el Señor estuvo con Daniel, el Señor estuvo con David. Y la gente que estaba a su alrededor lo veía porque algo distinto había en él, ¿no es cierto? Ahí están los pasajes. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, dice Génesis 39:2. Y el 3, Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Realmente el Señor puso ahí en José el querer como el hacer, y él le respondió con esa fidelidad, hacia el Señor. Pregunta, si alguien me puede responder también. ¿Qué hay en común entre Noé, José y el rey Asa? ¿Qué cosas tienen en común? Bueno, hay muchas cosas, pero de las que hemos visto el día de hoy, si le da vergüenza hablar, puede escribir por el chat. No hay problema. Según los pasajes que leímos, ¿qué hay en común en ellos tres? Buscaban a Dios y Dios estaba con ellos. Así es. Que cumplieron la voluntad del Señor, hicieron la voluntad de Dios. Así es. Fueron escogidos por Dios para hacer su voluntad.
Exactamente. En medio de una sociedad quizás malvada, el Señor los tomó y cumplió su propósito en ellos. Reconocieron la grandeza del Señor Isaac. Hicieron lo recto delante del Señor. Así es. Y que también tuvieron un corazón centrado en Dios. Para describir qué características posee aquel que tiene un corazón centrado en Dios, primero confía en Dios. Su confianza es totalmente, es total hacia Él, hacia el Señor. Su dependencia también es total de Dios en toda situación. La económica, en el área emocional, ¿no es cierto? En el área espiritual, en todo depende de Dios. Una vida enfocada en su accionar, ¿no es cierto? Siempre expectante a lo que Dios hará en nuestra vida. Humildad. Negación del yo, que es algo que todos luchamos diariamente. Menos de mí, más del Señor. La número 6 dice Mateo 6:33, que en el fondo es buscar el reino de Dios como prioridad y su justicia. Y aquel que tiene una vida santa o apartada para Dios. Tenemos la otra cara, que son los que no hacen la voluntad de Dios, sino que los que hacen su voluntad. Acá tenemos un ejemplo de Jonás, que huyó exactamente hacia el otro lado donde Dios le había demandado ir. Y así como vimos delante, tenemos casos de aquellos que no tomaron la mejor decisión. El primero o los primeros, Adán y Eva, los primeros que pecaron, ¿no es cierto? Génesis 2 del 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la advertencia, el mandato que Dios le daba a Adán y a Eva. Pero lamentablemente ocurrió otra cosa. ¿Qué me puede ayudar con Génesis 3 del 1 al 7 para saber qué pasó con Adán y Eva? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias, Hamilton. Acá podemos ver que en la primera parte Dios les da un mandato, les da una orden. Sin embargo, en este caso, Adán y Eva no obedecen. Podemos inferir acá que ellos claramente no decidieron por hacer la voluntad de Dios, sino que primero dudaron de la palabra de Dios porque al verse tentado por lo que la serpiente le decía, ¿no es cierto?
y les cambió un poco la versión de lo que Dios realmente había dicho, Adán y Eva empezaron a dudar. Y terminaron dudando, ¿no es cierto? Desconfiaron de Dios y sintieron temor. Cuando se dan cuenta que estaban desnudos, sintieron temor. Y algo que el Señor no quiere tampoco para nosotros, que estemos con temor, que estemos desconfiados del Señor. Este es el primer caso de muchos, ¿no es cierto? En un par de capítulos más atrás, este personaje le clamó al Señor y el Señor lo libró. Pero lamentablemente en esta ocasión no tomó la mejor decisión, que fue el rey Asa. Si buscamos el pasaje de Segunda de Crónica, habla de que él no consideró lo que el Señor quería y decidió regalar todas las ofrendas que habían en el templo y se la entregó al pueblo que en este caso le estaba atacando, que es el pueblo de Ben-Hadad. El tercero, ¿qué personaje es? Judas. Que acá podemos ver un ejemplo ya en su máxima expresión, por decirlo así, que él estuvo con el Señor, estuvieron en muchas partes compartiendo con el Señor, pero aún así él no estaba cerca de Dios, él no estuvo con el Señor. Así muchas veces nos puede pasar también de que podemos aparentar que estamos cerca de Dios, que estamos en la presencia de Él, pero realmente nuestro corazón no es así. Y sabemos cómo terminó también Judas, ¿no es cierto? Terminó ahorcado. Pregunta, entonces, ahora, ¿qué hay en común entre Adán, el rey Asa nuevamente, y Judas? ¿Qué creen ustedes que es la acción que se repite en ellos? Desobediencia. Sí. ¿Alguien más? Dice, hicieron su propia voluntad. Así es. Desconfiaron del Señor, estaban fuera de la presencia del Señor. Sí, en el caso del rey Asa, pasó que él en un principio reconoció el poder del Señor, le oró y el Señor le respondió, pero en el segundo caso no fue así, él no confió en el Señor, él confió en su propio sentir. Entonces, estaba el corazón que estaba en el centro de Dios y tenemos el corazón que es centrado en sí mismo. ¿Qué características tiene aquel que tiene una vida enfocada en uno mismo? Claramente está el orgullo, está la desconfianza de Dios. Quizás no una desconfianza total, sino que en ciertas áreas no dejamos que el Señor intervenga en nosotros y no le abrimos esa puerta a Él. Pensamos que nosotros podemos resolver antes de lo que Dios pueda resolverlo, ¿cierto? Dependo de mí mismo, ¿no es cierto? Me pasó con esta persona que me decía que por qué yo hablaba de Dios si cada uno dependía de sí mismo y que uno creía en sus capacidades. Claro, obviamente cuando dicen eso, pasa que han tenido una vida totalmente fuera de lo que Dios quiere. Y algo que nosotros debemos cada día pedirle al Señor que en esta parte nos ayude. Cuando digo yo dependo de mis capacidades, dependo de mí mismo, dependo de lo que yo puedo hacer, es porque estamos yendo en el camino equivocado. Vivir de una manera egoísta, algo que vemos regularmente. Los planes de Dios, no los nuestros. Gracias al Señor en su infinita misericordia, en su infinito amor, el Señor siempre busca instancias, busca maneras, busca personas para dar a conocer sus planes. Y hay un pasaje que me gusta mucho, que es Jeremías 29:11, en el cual
Dios no puede ser más claro con su palabra y no puede ser más misericordioso con nosotros. Dice en esta imagen, que es como un poco el resumen de lo que habla, dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Realmente cuando yo leí este pasaje impactó mi corazón, impactó mi vida, porque ahí me doy cuenta de que el Señor realmente tiene un plan para mi vida, un plan para cada uno de nosotros, un propósito. Y cuando cometemos el error, porque hay que decirlo, cuando cometemos el error de desconfiar de lo que Dios quiere y vemos esto, decimos, pero realmente el Señor es el que tiene todo bajo control. Sea la situación que estemos, sea en el problema que estemos, yo veo esto y digo, el Señor realmente tiene todo bajo control, tiene todo, absolutamente todo en su soberano control, así como lo vimos y lo oramos también el sábado. Fue algo que se mencionó mucho y se recalcó, porque así es el Señor en su palabra. En muchos versículos habla de que Él sabe lo que quiere para nosotros, que Él tiene lo mejor para nosotros, que si estamos desanimados, te dice: no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo, no tengas temor. Entonces el Señor siempre, con una palabra de aliento, anima a nuestro corazón, y lo anima en esos momentos cuando decimos: o decido por la voluntad de Dios o decido por mi voluntad. Qué maravilloso también tener la perspectiva de Dios. Cuando Dios dice que les haré el querer como el hacer, también significa que Él quiere darnos su perspectiva. Su perspectiva está centrada en sus caminos, en su visión. Como dice acá en Isaías 55:9, que los caminos de Él son más altos, pero Él no solamente se queda con eso, sino que Él quiere entregarnos esos caminos. Él quiere darnos a conocer. ¿A qué se refiere cuando dice que mis caminos son más altos que los nuestros? ¿No es cierto? Es ahí cuando nosotros debemos consultarle al Señor. ¿Cuáles son tus caminos, Señor? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a mi problema que estoy viviendo el día de hoy? ¿Cuál es la visión que tú me das, Señor? Cuando le preguntamos al Señor y confiamos en lo que Él nos va a dar es lo mejor, obviamente dejamos que Él entre a nuestro corazón y nos dé su perspectiva. Dice, si decidimos elegir a Dios, Él nos ayudará, así como lo dice Isaías 41. Dios es más grande que nuestras preocupaciones. Se ve en muchos carteles, ¿no es cierto? En una comuna, creo que era en Independencia, que salía un letrero grande que decía: Dios es más grande que tu problema. Pero es verdad, Dios es más grande que nuestro problema. Y si Dios, que tiene una visión que es inmensamente más alta que la que tenemos nosotros, claro que es más grande que nuestro problema. Claro que es más grande que nuestra aflicción, ¿no es cierto? Por eso no hay por dónde perderse, no hay por qué dudar. Nuestra decisión y la mejor decisión que debemos hacer es decidir por el Señor. Para terminar, dice: dejemos que el Señor trabaje con nosotros, dejemos que el Señor produzca en nosotros ese querer como el hacer. Si nosotros dejamos que el Señor moldee eso en nosotros cada día, realmente nosotros vamos a experimentar un cambio real, un cambio en la intimidad con Él, un cambio en mi relación con el Señor, en mi relación con las otras personas, ¿no es cierto? El Señor me sana de áreas, el Señor me ayuda. ¿De qué forma? Ahí cuando yo tengo que descubrir y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que haga yo el día de hoy? Sabemos que no es algo fácil, sabemos que nos cuesta como hombres, como pecadores, ¿no es cierto?
nos cuesta, pero sabemos que Dios es tan misericordioso que cada día nos da una oportunidad para decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón para entregártela a ti, Señor. Y sabemos que la mejor decisión que podemos tomar, ya la hemos tomado cuando recibimos al Señor en su corazón, en nuestro corazón. Oremos. Padre, hoy te agradecemos por tu palabra, por este tiempo que tú nos regalas, que nos revelas con tu palabra, sus cosas maravillosas, cosas asombrosas que quizá a veces las leemos, Señor, pero las pasamos en alto. Y hoy tú nos hablas de ese deseo que tú tienes, que nosotros hagamos tu voluntad, que nosotros vivamos centrados en ti, Señor, que nuestra vida viva centrada en lo que es tu presencia, en lo que es tu Espíritu Santo quiere hacer cada día. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos dirijas, Padre, porque somos débiles, porque nos cansamos, porque nos enojamos. Pero aquí tú estás, Señor, y te pido que tú produzcas ese querer, como también el hacer en nosotros, el querer orar, el querer buscarte, el hacer tu voluntad, el hacer lo que tú quieres, Señor, para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, tú has sido bueno, a pesar de nuestra actitud, muchas veces que está en otro lado, está en otra frecuencia, y por eso también te pedimos perdón. Hoy nos disponemos delante de ti para que tú dirijas nuestra vida, Señor, cada día.